de las personas LGBTI y activistas independientes consideran que incorporar nuevamente el nombre de los padres registrales en la cédula de identidad es un retroceso en materia de derechos humanos. Dicha organización envió una misiva al Tribunal Supremo de Elecciones solicitando que se dé marcha atrás en la decisión, pues el incluir estos datos puede vulnerar la dignidad de las personas y estigmatizarlas. Ellos aseguran que esta iniciativa refuerza la idea de que Costa Rica solo existe un tipo de familia. Además, insisten en que las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar se verán forzadas a cargar con el nombre de quien les agredió en su cédula. No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones justifica la decisión mencionando que la información sobre el nombre de los progenitores es pública y que esto permitirá a instituciones públicas y privadas verificar información en aquellas personas con nombres homónimos. Además, explican que servirá a los órganos policiales para verificar las identificaciones de forma más expedita. Para hablar sobre este tema ya tenemos acá en la mesa principal a don Marco Castillo del Movimiento Diversidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también a don Luis Guillermo Chinchilla, director del Registro Civil. Muy buenos días también. Tal vez si comenzamos con la posición de cada uno, ¿verdad? Don Marco, ustedes están en contra de esta iniciativa y don Luis Guillermo tal vez, ¿verdad? Reforzar el por qué se va a hacer y si nos recuerda hace cuánto tiempo se hacía en el país también. Muy buenos días. Buenos días a todos de la mesa principal. Efectivamente, desde hace alrededor de 18 años el documento de identidad se le suprimió lo que es el nombre del padre y la madre en la cédula de todo, que portan todos los ciudadanos costarricenses. Pero anterior a esa cédula que vino a modernizar mucho el sistema de ciudadanía, pues evidentemente teníamos un documento de identidad para aquellos que somos un poco más viejitos, ¿verdad? Pues que incorporaba los nombres de los padres. En sí, la decisión de volver a incorporar el nombre de los padres y la madre de cada uno de los costarricenses ciudadanos, pues revista una importancia desde el punto de vista registral que es compedida por la ley y la Constitución, que nos obliga a nosotros por suministrar a todos los ciudadanos un documento de identidad que refleje el registro completo de las personas, de manera que no haya una duda para aquellas personas terceras, instituciones públicas o privadas, de la identidad o de la diferenciación cuando a ellas se les presenten algunas personas con nombres completamente iguales. Ya el presidente de la República se le dio su cédula de esta forma. ¿A partir de cuándo empiezan a regir así? Bueno, tenemos proyectado que durante el mes de septiembre, más que todo, vamos a empezar a hacer ya la distribución o la expedición del documento de identidad con este nuevo formato. Acordémonos que este nuevo formato pues viene a implementar y a reforzar medidas de seguridad adicionales que nos permiten a nosotros pues tener un documento mucho más seguro, con menos riesgo a un fraude, a una especie de adulteración y pues evidentemente pues una seguridad más básica y registrada en la ciudadanía. Don Marco, ustedes se oponen, ¿verdad?, a esta iniciativa. Creemos que la razón que se esgrime de seguridad del documento no es suficiente y no es tan cierta, porque qué identificación más diferente tenemos todos y todas en nuestra cédula como el número de la cédula. Y si hay duda, ahí está la fecha de nacimiento. Y si no, hay informaciones públicas en las páginas del registro, en las páginas web, donde uno puede consultar datos más adicionales. Para una identificación ante un banco o ante otros lugares, el número de cédula es suficiente. ¿Y cuál es principalmente lo que nos preocupa? El Frente de Derechos Igualitarios dio la voz de alarma con esto y el Movimiento Diversidad, como parte que somos de ese frente, hemos apoyado esto y hemos enviado nuestra propia carta al tribunal y hacemos mención del artículo 54 de la Constitución Política. El artículo 54 de la Constitución Política dice que es prohibido mencionar la filiación, de cómo es la filiación de la persona. Y entonces, si nosotros ponemos en el nombre del padre y madre, nos vamos a encontrar que hay personas que tienen solo nombre de madre, solo tienen a la madre. Habrá personas que incluso, muy pocos, pero habrá unos que solo tienen el nombre del padre.
Entonces podríamos caer en aquella denominación que está prohibida por la Constitución en el artículo 54, de ahora hablar de hijos naturales, de hijos extramatrimoniales, hasta de lo que usa por ahí una religión de hablar de hijos adulterinos. Eso es realmente incómodo a la hora de llegar a una identificación con solo uno de los nombres. Ya lo estigmatiza. Pero también es un desconocimiento a la realidad social costarricense de que no hay una familia que sea padre y madre. Yo me sentiría muy contento de que el nombre de mi madre, una luchadora que me enseñó la empatía con la humanidad, que mi padre, que fue un gran trabajador y que fue un luchador social, estuvieran ahí. Pero eso soy yo, y yo tengo que respetar el derecho de otras personas cuyos padres los abandonaron, cuyas madres los abandonaron, que incluso algunos han podido sufrir abusos de sus padres o de su padre generalmente, que se va a sentir muy mal de tener el nombre de sus progenitores ahí. Entonces, ese es lo que nos preocupa. Y además también que se está desconociendo la realidad social costarricense. En Costa Rica no hay, pero no es lo mayoritario, además no es lo total, y además hay que respetar a las personas que son diferentes. Hay personas que se criaron en una familia con los abuelos, que criaron en una familia con solo una madre, o alguna vez solo con un padre, o con un tío, o con alguien de la familia, y alguien familiar, pero que no es su progenitor o progenitora, y entonces va a tener una injusticia a la hora de mencionárselo. Y eso es un desconocimiento realmente a todo tipo de familia. En el caso de la gente de la diversidad sexual, si bien es cierto, personalmente conozco apenas como unas 25 familias que están creando hijos en hogares homoparentales, pero debe haber más. La verdad es que poner solo un nombre de un padre y tal vez de una madre o al revés, siendo que han sido criados en una familia homoparental, también es un choque para estas personas. Entonces, más que todo, eso es lo que nos preocupa. Y no creemos que sea un instrumento necesario para la identificación. Está la huella digital que se puede poner en un aparato, hay ya instituciones que lo tienen. Está el número de la cédula, la fecha de nacimiento, y si hay alguna duda, bueno, se va a la página web del registro, donde están los datos completos. Pero no deberíamos de tenerle en la cédula por respeto a las personas que han tenido problemas con sus padres o con su madre, por abusos, por abandono, porque los han lastimado o hasta a veces ni los conocen. ¿Se tomaron en cuenta estos puntos, don Guillermo, a la hora de tomar esta decisión? Menciona, don Marco, el artículo 54 de la Constitución, que habla de los hijos producto de un adulterio y otras cosas, también los estigmas, las familias diferentes, como criados por los abuelos, etcétera, la discriminación, todos los puntos que menciona don Marco fueron tomados en cuenta. Vamos a ver, hay algo que quiero aclarar y que quede sumamente informada el público en general. El Tribunal Supremo de Elecciones no estigmatiza personas, no indica afiliaciones distintas, no indica en su documento de identidad ni en nuestra página web casos de personas, como don Marco lo acaba de decir, hijos naturales, hijos extramatrimoniales. En ningún momento ese tipo de información es pública, en ningún momento ese tipo de documentación se indica, tanto en la página web como en el documento de identidad. Aquí el tema va muy asociado a si es la pertinencia o no de incorporar el nombre del padre y la madre. Don Marco y el público en general sabe que esa información es pública, esa información es visible las 24 horas del día, los 365 días del año, tanto en nuestra página web como en cualquier institución pública o privada que ha hecho los convenios con nosotros para poder difundir esa información. Es decir, no estamos agregando datos que no sean ciertos, datos que no sean registrales, no estamos agregando datos que sean irrestrictos ni prohibidos. En ese contexto, el documento de identidad ha considerado el Tribunal Supremo de Elecciones que debe ser un documento íntegro de la registración de una persona. Le repito, la norma nos establece a nosotros una obligación de poder identificar a las personas. Hemos avanzado en muchísimos campos en relación
con los grupos trans, con los grupos LGTBI, hemos tratado, vamos a avanzar mucho más en muchas de estas cosas. Hoy don Marco y yo tenemos un foro que hablamos sobre lo que es el cambio de nombre en las personas trans y este montón de situaciones, pero siempre seguimos con ese paso adicional. El documento de identidad no es un reflejo de esta imitación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Más bien, hemos incorporado a ese documento de identidad la posibilidad de que las personas que de acuerdo a su identidad de género así lo sientan, se tomen la fotografía. Creo que no hemos hecho una discriminación o algo por el estilo que nos permita a nosotros poder vulnerar algún tipo de población. Consideramos que la petición que en su momento ha hecho de don Marco Castillo al tribunal va a ser analizada, va a ser estudiada y evidentemente vamos a proceder en algún momento pues a dar respuesta sobre ello. ¿Y podrían ustedes retroceder a la decisión que ya han tomado a raíz de esta molestia que tienen ellos? ¿Lo estarían analizando así? Y también, si hay una persona que no quiere llevar el nombre de sus progenitores en la cédula, ¿puede tomar esa decisión o es obligatorio? El documento de identidad, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, establece cuáles son los elementos que deben ser incorporados en el tribunal. Todas iguales. Exactamente. Podría ser que el tribunal en algún momento tome una decisión y permita o incorporar otros o eliminar otros. Lo cierto del caso es que hoy está tomada la decisión de incorporar el nombre del padre y la madre en el documento de identidad. Don Luis Guillermo, anteriormente usted nos mencionaba que hace 18 años se hacía de igual manera. ¿Por qué se había quitado en esa ocasión? Tal vez para recordarle un poco a la gente. Mire, si vemos, bueno, no todos tenemos todavía a la vista el nuevo formato. El actual formato de cédula de identidad es un formato que en el reverso contiene una banda, lo que nosotros es un código de barras sumamente ancho, que en posibilidades de espacio para incorporar otro tipo de datos no nos lo permitía. Razones también de tipo técnico que en algún momento nosotros esto lo tuvimos que eliminar. Una vez que nosotros eliminamos esos datos en el documento de identidad en el año 97, 98 por allí, si mal no recuerdo, recibimos también muchísimas observaciones de grupos profesionales como los notarios, de instituciones públicas como la seguridad, como la policía, donde para ellos la incorporación de esos datos reviste una importancia tal que les permite en algún momento poder discernir de una afiliación o de discernir de un dato homólogo en otra persona. Acordémonos que en el campo de la investigación, en el campo policial, en cambio del OIJ, los minutos son oro. Y aquí también tenemos que ser coadyuvantes de la administración para la toma de decisiones. Don Marco, ¿qué posición tendrían ustedes si el tribunal pues no atiende esta denuncia? Mira, nos parece en primer lugar que no es de recibo decir que poner el nombre de los progenitores en la cédula vaya a dar una mayor aceleración para identificar a alguien, porque tendríamos que pensar que el Ministerio de Seguridad o el OIJ, o quién sé yo, tuviera entonces a mano todos los datos para saber si es hijo de fulano o es hijo de fulano o sutana. No añade nada, no añade nada a la identificación. Y si quieren averiguar eso, pues ya tienen las páginas. Pero sí quiero decir lo siguiente, hay formas sutiles de discriminación. El tribunal no es que está haciendo una discriminación porque quiere hacerla, pero es una forma sutil de discriminar porque la cédula puede provocar desigualdad y puede provocar discriminación con añadir los nombres a veces de solo una madre o a veces el nombre de un padre, que puede provocarle a la persona rechazo, puede provocarle incluso discriminación y que lo haga sentirse mal, ¿verdad?, a la persona por llevar esos nombres ahí. Eso es fundamental y yo no puedo entender, por más que me lo explique, que eso añade un grado de certeza identificatoria en el documento. Al contrario, ahí está las páginas del Tribunal de Elecciones para tener más información y el propio documento no tiene ninguna importancia. Es decir, si tenemos dos cédulas de dos personas que se llaman igual, bueno, podemos comparar si tienen un nombre de padre o aquí o allá, pero si no tiene ninguna posibilidad ni ninguna importancia. Y es un factor
de discriminación para las personas que pueden sentirse discriminadas cuando tienen solo un nombre de uno de los progenitores o cuando tienen el nombre de un progenitor que los abandonó, que incluso puede haber abusado, ¿verdad? Y que es doloroso para la persona tenerlo ahí. Eso es principalmente lo que nos preocupa y lo que le pedimos al tribunal que cambie. No sé si el tribunal no nos va a hacer caso para contestarte tu pregunta. ¿Qué haríamos? Tal vez algún recurso legal, no sé, pero esperemos que sí lo cambie. Bueno, así. Sí, tal vez para aclarar un poco lo que acaba don Marco de decir en relación a que teniendo dos cédulas a la vista, pues evidentemente hay una fácil distinción de la identificación. Claro, por supuesto, toda cédula de identidad tiene una fotografía, pues y si los nombres son Luis Guillermo Chinchilla More, aparecen dos, pues evidentemente si uno es de pelo rubio y el otro es de pelo negro como yo, pues más que suficiente la distinción. No son esos casos donde también se dan. Existen otros donde hay instituciones que tienen nombres que les han llegado, no los documentos, sino la lista de nombres, y en muchos casos hay 1, 2, 3. En nuestro registro civil podemos contar innumerables casos donde las personas se llaman igual. ¿Cuál es su elemento de identificación? Don Marco tiene razón, es un número de cédula, pero el número de cédula no me lo dice todo, sino que me tiene que decir más la información. Y queremos que esa información esté a la mano. O sea, en el caso de la policía, la información, si llegó Luis Guillermo Chinchilla y lo capturaron, tiene su cédula y dice, este es así, 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 y estos son los padres, y yo puedo iniciar una investigación mucho más rápido. Entonces, en esos casos es proveerles, como les digo nuevamente, proveerles a la ciudadanía de una información básica, esencial, que le permita en el sitio poder identificar a las personas. Claro que existen otros elementos adicionales para poder identificar, como es el BID, como la huella, todo ese montón de cosas. Vamos a tener la posición de inmediato de don Mario Arias, vocero del Frente por los Derechos Igualitarios. Muy buenos días, Mario, tal vez usted si nos comenta, ¿verdad?, la posición suya con respecto a esto, ya que fueron el movimiento que dio a conocer pues la molestia que se tenía con respecto a incluir a los padres en las cédulas. Buenos días. Primero quisiera corroborar que me escuchan. Sí, claro, le escuchamos bien. Adelante. Oh, perfecto. Desde el Frente por los Derechos Igualitarios, que es una organización de organizaciones, es decir, un conglomerado de organizaciones y activistas independientes, hemos enviado la solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones para que revoquen esta medida. No es cierto que en la Costa Rica del 2016 sea necesario o suficiente el nombre del padre y el nombre de la madre para identificar a la persona. Es decir, si a mí me llegan nombres de personas, por más que yo conozca los nombres de sus padres, yo no puedo saber con certeza quién es esa persona. Para eso necesito el número de cédula. Y con el número de cédula, en el 2016, con cualquier dispositivo electrónico, yo puedo ingresar al registro civil, a la página del registro civil, y obtener los datos que yo necesite. No es necesario que esa información esté dentro de la cédula de identidad. Y el hecho de que no sea necesario lo hace todavía más urgente, en el sentido de que esta medida violenta de alguna forma a todo, como lo decía Marco anteriormente, a todas las personas que han sido agredidas por sus padres física, sexual y emocionalmente. Y todas estas personas se ven violentadas por esta medida, y además otro gran sector de la población costarricense se ve discriminado. Entonces, ¿justifica que algunas instituciones tengan ciertos contratiempos el hecho de violentar a estas personas y discriminar a un amplio sector de la población? Mario, hace un momento mencionaba don Marco Castillo que de no tomarse en cuenta lo que ustedes le están pidiendo al Tribunal Supremo de Elecciones, tomarían algunas medidas legales. Tal vez si nos menciona un poco los artículos, los reglamentos en los que ustedes se basarían para poder llevar esto a las instancias judiciales o no sé hasta dónde llegarían. Bueno, nosotros estamos confiando en que el Tribunal Supremo de Elecciones es una institución estatal que escucha a las organizaciones sociales. Nos preocupa muchísimo que esta medida fue anunciada casi en el mismo día que fue puesta en firme. Entonces,
Esperamos más del Tribunal Supremo de Elecciones. Esperamos que no sea necesario ninguna medida extra, sino que el tribunal escuche razones, sienta la empatía y se solidarice con las personas que han sido abusadas por sus padres y las personas que son discriminadas por esta medida, y que no sea necesario ningún tipo de reglamento. Ahora, si el Tribunal Supremo de Elecciones no escucha, nosotros podríamos pensar en elevarnos a otro tipo de medidas. Y aquí no estamos hablando, o sea, de cualquier ley o reglamento, estamos hablando de derechos humanos, del derecho humano al bienestar que tienen las personas que han sido agredidas y abusadas por sus padres. Es un derecho humano fundamental. Y estamos hablando también de una gran discriminación para un sector muy amplio de la población que se ve invisibilizado con esta medida. Bien, muchísimas gracias a Mario Arias, vocero del Frente por los Derechos Igualitarios. Don Luis Guillermo Chinchilla, usted menciona que la medida arrancó ayer, 1 de septiembre justamente, y va porque va. Aclaro, la producción del documento de identidad no ha arrancado todavía la distribución, se va a hacer durante el mes de diciembre. Estamos en los últimos detalles en relación con lo que es propiamente aspectos de logística, afinar ciertos elementos adicionales. Tal como lo dijo don Marco y don Mario, ya recibimos una nota de parte del Frente y pues evidentemente como órgano electoral y registral, pues vamos a analizar la propuesta, vamos a ver las consideraciones que en su momento pues se nos han explicitado, y vamos a estudiarlas y vamos a analizarlas y vamos a responderlas dentro del término que legalmente es establecido. Yo quiero recalcar que no es un aspecto meramente de eliminar o no eliminar datos. Es un aspecto que es visible y que es consultable las 24 horas por quien quiera. Ese es el aspecto que nosotros defendemos. Es un dato público que a nosotros nos parece que debe de estar en el documento de identidad. No con ello estamos tratando, ni queremos, ni pretendemos invisibilizar a nadie, ni al tipo de familias. Don Marco sabe que en la corriente legislativa hay proyectos de ley que pretenden dar mucho más identidad de género a todos los costarricenses. Hay un proyecto de ley que versa sobre el matrimonio igualitario. En el momento en que la norma habilite la incorporación o el reconocimiento de los derechos de los matrimonios igualitarios, también se incorporarán el nombre de las parejas que sean en uno y otro aspecto. Entonces, aquí lo esencial que creo yo que debemos de tener presentes todos los costarricenses es que el documento de identidad refleja en forma inequívoca e exacta los datos registrados de una persona. Existen, como bien dijo don Mario, dijo don Marco, elementos adicionales que nos permiten con la tecnología poder ir diferenciando las identidades a través de las huellas dactilares, pero eso apenas estamos arrancando en ese proyecto. Vamos a pasar a comentar algunos de los comentarios que nos llegan a las redes sociales. Tenemos en pantalla ya a Varo, que nos dice cuántos casos de confusión de identidad hay, cuántas personas se sentirán afectadas. Abogo porque escuchen a la mayoría. Otro comentario tenemos a Lunática, y cómo en el sitio de los policías van a tener más información con el nombre del padre y de la madre, el número de cédula es lo que se usa. Isidro Solís Blanco nos dice, ¿será que son las minorías las que definen las cosas por las mayorías? Y Adrián CHM, toda esa información puede aparecer en un código QR. Don Marco, bueno, tal vez si nos contesta y ya le damos el pase a don Guillermo para que abra Sí, los comentarios. a mí me sigue pareciendo que no es necesario para identificar a alguien que en la cédula aparezca los nombres de los padres, padre y madre, y no ha sido necesario durante tiempo. Esto que nos viene contando, que hay oficinas públicas que tienen listas y que no saben, eso es deficiencia de la oficina que no apuntó el número de cédula, ¿verdad? Y eso es algo pues que no
de que no se puede achacar a nadie, sino a una negligencia de alguien que hizo una lista sin tomar en cuenta el factor fundamental, que es el número de cédula. Yo sé que si usted revisa con mi nombre van a aparecer 3 o 4, ahora no me acuerdo muy bien. Creo que 4 porque hay uno que en lugar de Marcos se llama Marcos, pero tienen los mismos nombres, primero, segundo, pero inmediatamente con la fecha de nacimiento ya se sabe que yo soy el más viejo, entonces ahí aparezco y ya me diferencian. Pero a la hora de presentar yo mi cédula no hay ningún problema, ahí está mi foto, ahí está mi nombre, ahí está mi número de cédula, eso es algo que no necesita más datos para una primera identificación. Para una segunda identificación sí, pero ahí están las redes. Y si con hacer eso estamos propiciando una discriminación a ciertas personas, acabo de recibir un mensaje aquí de una amiga que me dice, a mí me pusieron el nombre de mi papá cuando yo tenía 40 años y yo ni sabía quién era. Por favor, ¿verdad? Es algo que ella se sintió demasiado incómoda de pensar que le habían puesto el nombre del papá cuando ni siquiera sabía quién era y la abandonó siempre. Entonces, son casos dolorosos para la persona que puede crear discriminación. Y como digo, lo de la discriminación del artículo 54, no es que el tribunal está diciendo la afiliación con nombre, al poner la afiliación es tal, no. Pero al poner solo un progenitor, ya está dando una afiliación que puede chocar con el artículo 54 de la Constitución, que prohíbe decir la naturaleza de la afiliación. Y la naturaleza de la afiliación puede ser esas cosas que están prohibidas de decir en nuestra legislación por cuestiones constitucionales, de decir si es hijo extramatrimonial, si lo que se llamaba antes hijo natural, si es hijo de una pareja del mismo sexo, si es adoptado, etcétera. Eso no aparece y no puede aparecer. Pero si aparece solo el nombre de uno de los progenitores, entonces inmediatamente puede tener un calificativo social prohibido y eso lo propiciaría. Además de que, vuelvo a repetir, es discriminatorio y doloroso para mucha gente llevar nombres de personas en su cédula que no cumplieron ese papel y que más bien lo degradaron por abusos físicos, psicológicos y por abandono. Don Luis Guillermo, a modo de cierre, tal vez su posición y también antes contestar una de las consultas que nos hacían en redes sociales. ¿Cuántos casos de confusión de identidad se presentan? ¿Tienen ustedes algún registro de esto? No, nosotros recibimos muchísimas consultas en relación a que si la persona, el nombre del padre es este o es el otro. La gente de lo que es el lado de pensiones requiere saber quién es el nombre del cónyuge, quién es el nombre de los padres, porque hay muchos beneficiarios que se pueden dar en estos casos. Evidentemente son las instituciones públicas las que podrían reflejar un tipo de datos sobre particular, que sí sabemos y ha sido las conversaciones y las quejas, por decirle así, que nos han llegado en relación con esto. A mí me llama la atención el caso que usted acaba de exponer de su amiga de 40 años que le acaban de imponer el nombre del padre. Mire, esto es un proceso que se llama un proceso de reconocimiento de una persona mayor de edad, y para poder aceptar el reconocimiento de una persona mayor de edad debe existir el asentimiento de esa persona que ya es mayor de edad para que sea reconocida. En este caso, pues creo que tal vez por ahí la información no es la más exacta, ¿verdad? En todo caso, hay un asentimiento y debe de inscribirse. El tema fundamental y en el que nosotros basamos nuestra posición sigue siendo el carácter público de la información. Y desde ese punto de vista, pues hemos tomado esa decisión. No omito indicar que la nota que se ha presentado por parte de los personeros del frente va a ser analizada, va a ser reposada en cuanto a lo que es el tribunal. Los magistrados tienen que tomar la decisión también. ¿Son ellos quienes o es ustedes a nivel de registro? Llega a conocimiento del tribunal y nosotros hacemos lo que es el conocimiento. Ok, bueno, agradecemos muchísimo a don Luis Guillermo Chinchilla del Registro Civil, a don Marco Castillo, del representante de los LGBTI, y también a Mario Arias, que nos acompañaba vía Skype, vocero del Frente de Derechos Igualitarios. Agradecemos su presencia el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con otro de los temas de fondo. Adelante.